emisión del Café Debate. Si quieren ir tomando sus asientos, vamos a ir dando comienzo a la sesión de hoy. Muchas gracias. Antes de comenzar con la presentación de esta sesión de Café Debate, voy a dar lectura a un reglamento que es importante que sigamos en la realización de esta sesión. El primer punto nos insta a evitar cualquier tipo de discriminación en el desarrollo de las actividades y participaciones en las que nos desenvolvamos. 2, no llevar a cabo comentarios despectivos o hirientes. 3, no consentir o reproducir comentarios o actos discriminatorios. El espacio seguro lo hacemos todas, todos y todes. 4, cuando compartas tu opinión, recuerda que la forma en que comunicamos las cosas importa. No impongas tu postura. 5, evita cualquier comportamiento que genere un ambiente hostil, intimidante o humillante. 6, escucha y aprende de tus compañeras. Evita hacer mansplaining. 7, respeta y exige respeto en todo momento. 8, evitar comentarios y comportamientos misóginos. 9, cualquier tipo de burla o discriminación directa será motivo para pedir que alguien abandone el lugar. 10, las disidencias y el lenguaje incluyente son aceptados. Por favor, hay que evitar caer en confrontaciones. Bueno, una vez que he dado lectura a este reglamento, quisiera introducir esta sesión. El 17 Seminario Café Debate de la Cultura Política del trimestre 23P es el lugar en el que nos encontramos, el lugar simbólico en el que nos encontramos. Su título es La dinámica de la protesta feminista, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia de género en la UAM, marzo-mayo de 2023. Coordinan las colectivas de la UAM, la doctora Karina Ochoa, el área de teoría y análisis de la política y la especialización en etnografía política y espacio público del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Las colectivas que están representadas aquí ahora son, concretamente, es la de la UAM Xochimilco, la Asamblea Estudiantil. Un poco más tarde se va a incorporar a la mesa la profesora Verónica Rodríguez, también de Xochimilco, para compartir con nosotras y nosotros y nosotres también sus experiencias sobre el movimiento, especialmente en la UAM Xochimilco. Aquí tengo a mi izquierda a las compañeras de la colectiva, que son quienes van a dar respuesta a una serie de preguntas que hemos trazado como hilo conductor para que ellas vayan expresando sus experiencias, sus opiniones y un conjunto de reflexiones anejas a esto sobre cómo vivieron y cómo valoran el movimiento en el que participaron en los meses que esto se llevó a cabo, especialmente en la unidad Xochimilco. Entonces, la dinámica es que yo voy a dar la palabra a las compañeras y que quien quiera escribir alguna pregunta o algún comentario, vamos a ir recogiendo esas preguntas y comentarios y en la medida en que sea oportuno, voy a ir dando lectura a las preguntas y comentarios y espacio para que las compañeras lo contesten. Teníamos que dar otra información sobre un QR, pero ya se me olvidó qué era. Para registrar asistencia, lo que hay que hacer es escanear el código QR que la compañera Estefanía va a pasar en un momento. Muy bien, entonces vamos a dar paso a las primeras preguntas. Primero, sobre el origen, quisiera que las compañeras nos compartieran. ¿Cuáles fueron las razones para que estallara el movimiento? Y cómo se percibe la violencia de género en su unidad, que es la unidad Xochimilco. Y luego, acompañando a esto, sería la pregunta de cómo fue el proceso de definición del pliego petitorio. Entonces, Flor, Zapa, si quisieran comenzar.
Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer el espacio que nos están brindando. Si bien en los movimientos estudiantiles, en específico con una perspectiva de género, no son muy comunes y nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, agradecemos muchísimo la invitación, ya que el día de hoy estamos representando a nuestra unidad en cuanto a lo que fue el paro de la UAM. Y bueno, para empezar, hay que retomar que el inicio se da como un acto de sororidad ante lo que estaba ocurriendo en Coajimalpa con nuestra compañera. Sin embargo, no es lo único, porque en nuestra unidad, así como en todas, también existe la violencia. Entonces era esencial hacer algo, hacer una lucha en cuanto a lo que exigimos, ante el respeto mínimo de algo que no deberíamos de exigir. Y esa es la razón por la que se inicia el movimiento a partir del el día 10 de marzo del 2023, cuando se convocó a una asamblea entre las colectivas que hay en la UAM Xochimilco y se decidió que íbamos a hacer un paro, ¿no? Para apoyar a la compañera de Huancajimalpa y a la vez exigir diversos puntos que beneficiarían a nuestra unidad. Y en segunda, ¿cómo se observa la violencia de género? La respuesta corta sería existente. Tal vez a lo que vamos más es cómo se vive y cómo se vive es diferente porque hay diferentes tipos de violencia de género. Está la violencia hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia la comunidad LGTBQ más, perdón. Y también son diferentes rangos de poder, ¿no? Pero incluso en el transcurso del paro, hubo ocasiones en las que nosotros, como colectiva, estuvimos recibiendo algunas denuncias donde nos ejemplificaban los tipos de violencia que se habían vivido dentro de la unidad, como estudiantes, como trabajadoras. Entonces, la violencia en cuanto a las mujeres, tal vez más, que fue lo que en más se hizo hincapié, es bastante. Entonces, no solo la viven las estudiantes, incluso hubo docentes que nos mandaron sus testimonios anónimos, entonces, pues es algo un poco complejo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todas, todos, todes por estar aquí. Muchas gracias por brindarnos el espacio para poder traer las distintas voces de las feministas organizadas desde UAM Xochimilco. Agradecemos mucho el reconocimiento y la participación. Complementando a mi compañera y contestando cómo fueron los puntos del pliego, ¿verdad? Cómo fue que organizamos nosotras, nosotres, nuestro pliego. Como saben, cada uno
se hizo una reunión, se hizo una votación y se decidió que se iba a tomar la escuela. Nos organizamos, de hecho, ese fue el primer paso, ¿no? Y de hecho, en ese momento yo ni siquiera pertenecía a ninguna colectiva, pero me empecé a introducir demás y en la noche se hizo una reunión y se empezó a decir que se iban a hacer comisiones. Iba a estar la comisión de logística, la comisión para hacer el pliego petitorio, comisión para las guardias, demás. Se hicieron distintas comisiones. Algo que tal vez nosotros rescatamos mucho de nuestro movimiento fue que tratamos de mantenernos lo más organizados posibles. Cada quien tenía una comisión, también estaba, por ejemplo, la comisión de cocina, y cada una de las comisiones que había, que fueron varias, hubo unas que se estuvieron descartando o anexando dependiendo de cómo transcurría el paro, pero cada una de ellas tenía una autonomía, donde se tomaban decisiones e incluso si era algo más relevante, se sometía a asamblea para que en conjunto todos pudiéramos tomar una decisión que fuera la que más apropiada para el momento. En cuanto a las guardias se organizaban por bloques, principalmente en las entradas que tiene la UAM Xochimilco o los puntos donde nosotros creíamos que tenían estaban más solas o que teníamos más riesgo de sufrir algún ataque, ahí era donde se enviaba el mayor número de personas. Y una de las dinámicas era que en las noches era que unos dormían y otros eran los que cuidaban y ciertas horas después se hacía un relevo para que los demás descansaran y también los otros se levantaran y estuvieran cuidando, al igual que se hacían un recorrido nocturno, se dividían por grupos por si alguien se llegara a meter, que incluso sí fue algo que nuestra unidad pasó. Durante los primeros días tuvimos el ingreso de 3 personas que no habían sido registrados, porque otra cosa que vale la pena resaltar es que dentro de nuestra organización, los estudiantes que entraban a hacer guardias eran registrados todos los días. Entonces, un día encontramos a 3 personas que en la vida habíamos visto no estaban registrados y pues los tuvimos que sacar. Ajá. Sí, y justo también estaban tomando bebidas alcohólicas y algo que también nosotros decidimos desde el inicio es que no íbamos a meter ese tipo de sustancias a la escuela, porque esto iba más allá de ir a hacer un desmadre en la escuela, ¿no? Que muchas veces tuvimos esa crítica. Era algo real, una lucha que nos afecta bastante, tal vez más a las mujeres que a los hombres, no digo que a ellos no, pero tal vez era más esa fuerza que nos hizo unirnos. Entonces, así fue como se fue manejando pues la organización a través de asambleas, de las comisiones donde se tomaban decisiones, se compartía y si la mayoría estaba a favor o en contra, era lo que se hacía. Gracias. Bueno, a pesar de que este sea un espacio institucionalizado, a nosotras nos gustaría hacer especial énfasis en que somos estudiantes, igual que varias que veo aquí, las veo jóvenes, entonces, manual de cómo hacer un paro, les vamos a dar algunos tips, ¿verdad? Porque hablar de la organización en unos cuantos minutos, la verdad es que es muy complejo porque fueron 2 meses de resistencia dentro de ese espacio, ¿no? Y no hubo como tal algo definido, sino que hubo mucha improvisación que fue impulsada por la sororidad y organizar la rabia fue y sigue siendo todo un reto, porque desde los primeros días era encontrarnos morras y reconocernos violentadas y hartas. Entonces es tener asambleas, o más bien fue tener asambleas de 5, 6, 8 horas para definir quién iba a hacer qué, sin que fuera impositivo, sino llegando a acuerdos. Entonces, el paro en la UAM, en las 5 unidades, fue una resistencia feminista que no ha tenido precedentes y es muy importante guardar y preservar la memoria desde la perspectiva de las estudiantas, porque tratar de regirnos por una horizontalidad es sumamente complejo. Desde los distintos feminismos que convergieron en el espacio de UAM Xochimilco, generar acuerdos, es
como dar tareas específicas, decir quién iba a hacer qué, más que tomar decisiones en una estructura piramidal, tratamos, repito, de hacerlo lo más horizontal que se pueda. Sin embargo, eso implica dimensiones de resistencia muy complejas porque van en contra de todo el sistema en realidad. Cuando un sistema capitalista nos enseña que debemos reproducirnos en una lógica que responde a tiempos violentos, por ejemplo, que tenemos que someter o tenemos que oprimir, que tenemos que obedecer y alguien tiene que ponerse enfrente y decir cómo hacer las cosas y entonces pues nosotras obedecemos, ¿no? En el caso de las mujeres que somos feministas buscamos resistir desde otras formas y qué mejor espacio que un paro para tratar de implementar nuevas maneras de relacionarnos desde un imaginario feminista. Fue sumamente complejo, sin embargo nosotras consideramos que fue un éxito porque no solamente resistimos 2 meses, sino que resolvimos el pliego y firmamos 81 acuerdos, eso dentro de lo institucional. Sin embargo, poder decir, nos relacionamos desde la horizontalidad, es una ganancia que implicó mucho desgaste y que nos llevó a tejer redes feministas y redes de cuidado, que se dice fácil, pero fue complejo, sin embargo, fue muy resistente. Sí, muchísimas gracias. Y con respecto a esto, ¿cómo fue el proceso de negociación, ¿no? Que es un poco lo que están diciendo ya ahorita. Seguramente hubo conflictos en ese proceso. Creo que un poquito ya lo han comentado, pero no sé si quisieran ahondar en este punto. Claro. O pasamos a otro. Justo en este proceso de ir como cada quien tomando su lugar, más que decir tú te vas a dedicar a esto, tú te vas a ir a tal espacio, creo que el paro, vivir en esa fraternidad, ejercer nuestro poder como estudiantas, es decir, la universidad la hacemos nosotras y podemos tomar las instalaciones si las cosas están mal, si hay impunidad, si hay violencia en contra de las mujeres, si nos acosan, si nos revictimizan, si nos ningunean, si nos invisibilizan, ya no van a tener la comodidad de nuestro silencio. Nos vamos a organizar y vamos a tomar las instalaciones y no nos vamos a callar. Y les vamos a decir que ya no queremos que nos acosen y no queremos que nos violen y no queremos que nos abusen sexualmente dentro de los mismos espacios universitarios en donde se supone que vamos a generar un conocimiento. Entonces, tomar esos espacios es resignificarlos y desde una perspectiva de género estudiantil fue como una realidad alterna, como una burbuja que se elevó desde del espacio en el que ahorita estamos compartiendo, fue crear un sistema aparte. Entonces, cada quien tuvo la oportunidad de ser quien quería ser desde su feminismo. Decir, bueno, yo tengo la facilidad de la palabra, entonces puedo ejercer la vocería, ¿no? A mí me gusta resistir cocinando, yo demuestro mi cariño, mi cuidado a mis hermanas, a mis hermanes, cocinando, entonces me voy a la cocina. Cámara, yo puedo andar en la bici, ¿no? Y puedo andar dándome rondines y con las lámparas. Entonces cada quien se puso en donde quiso y desarrolló eso desde un cuidado feminista, tejiendo estas redes que les mencionaba. Entonces, quienes nos posicionamos como voceras, quienes tenemos de alguna forma esa facilidad de llevar las distintas voces de cada distinta feminista desde su vivencia, de cómo atraviesa el hartazgo, de cómo atraviesa la violencia, de cómo busca generar una resistencia colectiva, pero que por una u otra razón quizá no puede tomar estos espacios. Entonces las voceras tenemos una responsabilidad muy grande porque nos salimos del individualismo y tratamos de ejercer una colectividad desde una perspectiva de género distinta, tratando de cambiar las cosas. Entonces, quienes asumimos ese espacio fue trabajar para defender esta negociación en unas mesas de trabajo. En el caso de Xochimilco fueron 8 mesas, fueron mesas muy complejas en donde tuvimos desde el inicio comisiones especiales para el cuidado emocional, le llamábamos la carpa AA porque era de apapachos y ¿cuál era la otra? ¿Te acuerdas? Abrazos, no, era apapachos y amor,
algo, no me acuerdo, pero era la carpa AA, disculpen, muchas ideas al mismo tiempo. Y el chiste era que las maestras y las personas, las mujeres que tenían formación psicológica pudieran darnos contención emocional, porque llevar a cabo las mesas fue muy complejo, porque cada una desde su individualidad, desde sus distintos feminismos, desde un conocimiento situado, trata de defender algo, no para mí, no lo hicimos para ganar un beneficio personal, fue para todas, porque no necesitamos que nos acose un profesor o que nos ataquen en los baños para que alcemos la voz y digamos que eso no lo tenemos por qué tolerar, porque antes que mujeres somos seres humanos. Y tener que pasar meses resistiendo en la universidad, durmiendo en el piso, comiendo lo que nos traía la gente, trabajando mesas, haciendo el trabajo que le corresponde a los funcionarios públicos, haciéndolo sin paga, haciéndolo desde los feminismos, desde la organización estudiantil, eso fue todo un reto, pero fue para nosotras, no solo para quienes estamos ahorita en la universidad, no solo para las distintas unidades, sino para las generaciones que vienen, para demostrar que la organización feminista estudiantil puede cambiar las cosas y podemos estar ahí, aunque quizá no tendríamos que estar vigilando, quizá no tendríamos que estar diciendo, oye, acuérdate que firmaste un acuerdo que no va a haber revictimización y que si alguien me acosa, tú tienes que tomar cartas en el asunto, rector, secretaria, ¿no? Acuérdense que nos llevó 8 mesas acordar que nos tienen que respetar por ser mujeres, porque ya no queremos que nos violenten. Entonces, esas mesas, así fueron las negociaciones, enfrentarnos también a institucionalizar el feminismo, ese es otro reto también, ¿no? Porque dentro de los activismos feministas, sentarnos frente a los agresores de alguna forma fue todo un reto. Fue decir, tengo que sentarme a negociar con las personas que encabezan un sistema violento, con las personas que han encubierto violadores, que han defendido los derechos de los agresores por encima de los derechos de las mujeres violentadas. Tener que hacer eso porque ocupar la política desde los feminismos requiere también sacrificios. Entonces, un poco tomar estos espacios es para desromantizar la lucha feminista en la política, porque implica muchas renuncias cuando hay que adaptarse al sistema. Sí, y bueno, ya mencionaron un poco algo que menciona la siguiente pregunta, cuando hablaban, por ejemplo, de las profesoras que estaban en psicología, que les daban contención, pero además de esos apoyos, ¿de quiénes y cómo recibieron solidaridad? Sí, bueno, nosotros recibimos bastante apoyo en todos los sentidos. A nosotros jamás nos faltaron víveres, jamás nos faltó equipo de higiene, de todas partes, por parte de las profesoras, de alumnos, de egresados, de muchas partes, incluso de colectivas. Y creo que uno de los momentos más emotivos fue cuando una mamá de la UNAM, su hija fue víctima de feminicidio, nos hizo un llamado para decir, ajá, sí, la mamá de Lesbi, que en paz descanse, nos hizo un llamado para decir que se sentía conmovida, que estaba en nuestra lucha, que ella lo entendía, porque la violencia es algo que existe, que es real, y muchas veces las instituciones que deberían de cuidarnos no hacen nada, simplemente pareciera que lo único que dicen, lo que no se ve no existe, y aquí no hay y no pasa nada, pero es real, y fue bastante emotivo porque nos dio un discurso en el que todas nos sentimos identificadas, y es bastante bonito cuando, a pesar de sentir el rechazo de otras personas que te critican y demás, existen personas que están contigo y que no falta nada. Y justamente, retomando un poco de nuestra carpa AA, eso es otra de las cosas más bonitas, porque nosotros desde la primera mesa hicimos un reglamento donde se decía que si alguna de las integrantes se sentía violentada o le sobrepasaba, nosotros íbamos a cancelar la mesa. Y el día que ocurrió, ¿qué fue lo que hicieron? Sacaron un comunicado donde decían que no estábamos siendo recíprocas, que no estábamos trabajando y demás, cuando fue algo que se estableció desde el inicio. Pero, pues sí, nosotros recibimos apoyo. Incluso, otra de las cosas que
me gustaría resaltar bastante incluso apoyo de los mismos hombres que estuvieron desde el día uno, porque al principio nosotras tomábamos, las decisiones se tomaban por mujeres. Entonces, lo que decíamos es, esto es una perspectiva de género, aquí las más dañadas somos nosotras, entonces las decisiones, o sea, se mantienen ustedes enterados, pero las decisiones las tomamos nosotras. Y al principio hubo varios compañeros que no les pareció y se retiraron del paro. Y hubo otros que dijeron, no, no hay problema, yo estoy aquí para acuerparlas, yo no necesito dar mi voz para tener que protegerlas. Y eso fue algo bastante bonito. En el transcurso del paro fue algo que se cambió porque, pues la verdad ellos aguantaron y se los reconozco bastante. Entonces, también llegaron a tener voz y voto después. Pero al principio, dentro de todo lo que tuvimos que cambiar, que organizar, era solo de mujeres. Y pues sí, algo más que te gustaría. ¿Sí? Era apoyo de la comunidad, ¿verdad? Ajá. Ujú. Bueno, hablando de instancias externas, recibimos apoyo muy significativo, por ejemplo, de otras organizaciones feministas de parte tanto del Estado como independientes, ¿no? Nos llegaron muchísimas cartas de apoyo, de reconocimiento de la lucha. Asimismo, egresadas también nos escribían a través de las redes sociales para decir que estaban con nosotras, y una especial mención a las compañeras de medicina, que ellas durante el paro tenían que seguir yendo a sus prácticas, me parece, al hospital, como que nunca detuvieron sus actividades médicas por las razones que fueran, ¿no? Y nos mencionaban muchas de ellas que no podían ir a acuerparnos, pero que en mente y en espíritu y en perspectiva feminista ahí estaban con nosotras, y nos mandaban seguido muchos víveres, muchas cartitas también, nos llegaron muchas notas de apoyo, y creo que en Xochimilco hubo mucho apoyo externo, también, por ejemplo, de parte de otras universidades, de la UNAM, del CCH, de algunas prepas, incluso en algún momento fueron las compas del CCH a preguntarnos, fueron a buscarnos para que pudiéramos hacer un círculo de compartir saberes y experiencias del paro. Entonces, creo que hubo mucho apoyo y eso nos motivó muchísimo. Otra cosa que me gustaría agregar es que normalmente cuando pensamos en apoyo, pensamos como en el apoyo de fuera, pero incluso también hubo apoyo por nosotros mismos. Nosotros mismos empezamos a hacer incluso actividades porque en ocasiones todo nos sobrepasaba bastante mentalmente. A veces es tanto el coraje, la impotencia de decir, es que, ¿cómo es que está pasando esto? ¿Cómo es que hay tanta indiferencia y uno está aquí acuerpando, desgarrándose, desvelándose y no vemos los resultados que nosotros quisiéramos tener? Que claro, los hubo, pero tal vez no en la magnitud que nos hubiera gustado. Y nosotros empezamos a hacer ciertas actividades de apoyo emocional. Mucho de eso también fue realizar como algunas charlas o actividades donde expresáramos nuestras emociones. Hubo una muy específica en la que quisimos sanar el alma y hablamos de todo lo que sentíamos, lo que el paro nos había hecho sentir, porque para mí también fue bastante de construcción, en el que algunas cosas que todavía tenía borrosas en la mente, que tenía arraigadas por el sistema en el que crecí, en la que fui educada, y llegar aquí y confirmar que las cosas no son así, fue algo bastante emotivo, y salir y sacar todo eso que llevas dentro y sentir el apoyo de tu compañero, que incluso llegar y decir, es que tengo también este problema, y que lleguen y te den la mano y te digan, es que de verdad no estás sola, no estás solo, no estás sole, es bastante bonito. Ese día todos lloramos, fue algo bastante bonito. Incluso también llegamos a tener apoyo por parte de psicólogas de ahí de la UAM de Xochimilco, que nos dijeron que les interesaba que hiciéramos un círculo de contención emocional en el que nosotros habláramos de charlas o incluso tal vez de algunas problemáticas que tuviéramos que no percibíamos al 100%, pero era importante sacar, que no veíamos la manera y ver cómo hacer una unión más profunda para poder tener una resistencia, porque algunas veces o en algunos sucesos uno se bajonea tanto que es paradójico, ¿no?
que por fuera nos preguntan, ¿cuándo va a terminar el paro? Y hay veces que existen problemas internos que tú mismo dices, ¿cuándo va a acabar el paro? Volteas a ver a tu compañero y ¿cuándo crees que va a terminar el paro? Porque es algo que no se sabe. Muchas veces dice, no, es que ellas son las que deciden, pero dentro de nosotros es que no sabemos cuándo. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos, que así como puede acabar hoy, puede acabar en 2 semanas o en un mes, o no se sabe. Entonces, también resalto el apoyo que hubo por parte de todos los integrantes de la UAM, de la colectiva. Bueno, muy bien. Y quisiera darle la bienvenida a la profesora Verónica Rodríguez, que está acompañándonos ahora para también compartir la perspectiva que, pues, desde el apoyo que muchas profesoras estuvieron dando a las colectivas y al movimiento, pudiera hablarnos un poco sobre su experiencia. Verónica, no sé si quisieras comentar algo de los puntos que hemos estado trabajando hasta ahora, que son, pues, cómo viviste el inicio del movimiento, cómo percibiste la organización y el punto en el que estamos ahora, que es cómo se recibió solidaridad. Si quisieras hablar un poco sobre estos puntos. Bueno, pues antes que nada, una disculpa por el retraso, pero pues vengo de dar clase y de Xochimilco para Azcapotzalco, con una que otra perdida, pues hice más o menos como 2 horas, entonces fue un poco larga la trayectoria, entonces me disculpo antes que otra cosa. Y bueno, pues me congratula también ver una sala con estudiantes, profesores también, ¿no? Profesoras que están presentes, y me da también gusto compartir la mesa con mis estudiantes también, que forman parte de la comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco y del activismo que realmente ha cobrado una relevancia fundamental en este último año especialmente. Bueno, pues para mí, ¿qué les puedo decir? Cuando inició el paro, pues creo que era la persona que no quería participar justamente en estas actividades. Creo que cuando empezó el paro, el motivo del paro, las demandas del paro, las conocía muy bien, entonces para mí no era, digamos, no era un punto en el cual yo quisiera relacionarme de entrada, ¿no? En realidad, mi experiencia con la violencia de género surgió a partir de otro grupo que surge en la UAM Xochimilco más o menos en 2011, y evidentemente a mí me tocó coordinar uno de los primeros programas para atender la violencia de género en la universidad. Por supuesto, conocía mucho de la problemática, pero ya tenía 1 año de haber dejado ese programa. Y la verdad es que 1 año de trabajar violencia por razones de género requiere contención, requiere que uno se aleje también del tema, por sanidad propia, por sanidad comunitaria, por sanidad de equipo, en realidad. Entonces, para mí, cuando empieza el paro, creo que era la que menos quería estar inmiscuida en situaciones del paro por las demandas y por toda la problemática que ello involucra, pero poco a poco, y por realmente recuerden que en la UAM todos trabajamos como comunidad, y de alguna manera el equipo de las compañeras que empezó a tener el primer contacto con las paristas fue fundamental para empezar a crear otro tipo de alianzas entre compañeras que conocíamos la temática o que por lo menos teníamos experiencia en el tema que se estaba, por el cual digamos, se toman las instalaciones. Mi experiencia durante el paro podría decir que tiene altos y bajos en realidad, ¿no? Altos porque me parece que una de las cuestiones que fue fundamental es ver la energía organizativa de los y les estudiantes, que me parece que durante mucho tiempo pues ha quedado dormida, ¿no? En el aula, en las prácticas de campo. Bueno, yo también, ¿no? Trabajo en desarrollo rural, donde mucho de esto se trabaja con las y los actores directamente, mucho del trabajo que se hace de investigación. Y bueno, el trabajo organizativo, sobre todo la organización estudiantil, las demandas estudiantiles, los paradigmas estudiantiles que se enfrentan hoy en día, parecieran desdibujarse frente a una oleada neoliberalista donde pues les coloca en un sistema de crisis
que o veo por mi bienestar, terminar mi carrera, avanzar en el programa de estudios, hacer amigos, tratar de tener una convivencia lo más agradable en este paso de los 4 o 5 años en los que ustedes están. Y es difícil que haya un movimiento, una organización, digamos, un objetivo común. Y justamente este paro me parece que fue como reivindicar ese papel del estudiantado que tiene para la organización, para generar cambio, para hacer muchísimas cosas que les potencian como sujetos, no solamente aquí, sino fuera de las aulas, en sus familias, en sus comunidades, con sus amigas, amigos, amigues, en fin, en todo su entorno que evidentemente les rodea y que es muy amplio. Entonces, para mí eso fue como una cuestión muy potente, muy enriquecedora, ver la autogestión de los grupos, ver la agencia, ¿no? Lo que llamamos la agencia, esta capacidad de la toma de decisiones en donde la visión adultocentrista o la visión institucionalista no permee dentro de los colectivos. Me parece que esa discusión fue muy interesante, fue muy rica, y ver a este sujeto social, por si no lo podríamos llamar así, sujetas sociales en acción, me parece que fue una de las cuestiones más interesantes desde la academia, que todavía nos va a dar mucha tela por donde cortar, en realidad. Bajos también hemos tenido, evidentemente, porque una cuestión es que uno estudiando movimientos sociales o formando parte de movimientos sociales o de organizaciones colectivas, etcétera, etcétera, pues vamos a ver, evidentemente una cosa es saberlo teóricamente, también conocerlo de primera mano cuando uno colabora con otros grupos, otras organizaciones, y otra cosa es vivirlo también dentro de la organización. Entonces, procesos de fractura, procesos de conflicto, procesos de contradicciones, procesos de cooptación, procesos, ¿no?, que se toman también con un interés político, no necesariamente dentro del movimiento, pero que va a tener resonancias incluso no nada más aquí, sino en varios años, porque van a ver que muchas de las figuras también que se posicionaron, incluso desde las paristas, pues les potencia como agentes políticos también en un futuro. Es una escuela de aprendizaje el participar en una actividad como el paro. También es un espacio de negociación donde hay múltiples actores involucrados, entonces también ver toda esa riqueza y toda esa serie de alianzas, contradicciones, les digo, es bastante interesante desde la academia. Vivirlo es otra cosa, creo yo, y ahí sí, ¿no? De repente, pues, ¿qué les puedo decir? Situaciones de mucha confrontación muchas veces con la comunidad. Digo, no me extrañaba a mí ya después de un tiempo trabajando el tema, era evidente que pareciera que ven violencia de género y entonces es una cuestión que se me asocia por haber llevado esta temática anteriormente. Afortunadamente yo no tuve, como otras colegas académicas, señalamientos o confrontaciones directas con otras posiciones dentro de la propia UAM, pero existen posicionamientos donde se nos interroga constantemente si lo que queremos es asesinar a los hombres, si lo que queremos es un mundo sin hombres, en fin, cosas que en el diario cotidiano vamos enfrentando. Compañeras que también tienen miedo todavía a las repercusiones que puede implicar el haber participado. Me dio gusto también, por ejemplo, que es muy interesante, se crea una especie de asociación, chat, sobre colegas que son afines al movimiento, y bueno, ahí vamos a estar viendo también una dinámica muy interesante en donde muchas colegas académicas se unieron tanto para brindar ayuda como también buscar de alguna manera algunas alternativas, estar guiando al resto de compañeras que de alguna manera teníamos un contacto directo con los y les paristas. Entonces, para mí, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ha sido una experiencia bastante plural, una experiencia que fue muy acelerada también, no descansábamos un día, no dormíamos bien, no comíamos bien, y además tratando de acuerpar no solamente a Xochimilco, porque a mí me tocó también acuerpar a Lerma junto con otras compañeras, y esto evidentemente hacía que tuviéramos que recurrir a otras redes. Yo, por ejemplo, estaba tan cansada que no podía llegar a Lerma, ya
mi energía no daba. Y le pedí a otras compañeras que me llevaran a la unidad y finalmente terminamos involucrándonos en muchas de nosotras en muchos de los movimientos de diferentes formas. Otras compañeras brindaron financiamiento, otras organización. Siempre el diálogo me parece que fue una de las cuestiones que se trató de privilegiar, se privilegió en más de una ocasión, cuando evidentemente las mesas de negociación, cuando ustedes pueden estar ahí en esos momentos, se viven momentos muy tensos. No es fácil llegar a preparar una mesa de negociación. Hay horas y horas y horas detrás de trabajo. Yo participé en una partecita, pero las que se echaban todo, pues eran las compañeras que no dormían o comían muy mal, pero realmente llegar a una mesa con 10 puntos y que además se discuten en 3 horas, pues la verdad es que también deja una sensación ambivalente de decir todo lo que trabajamos para venir a plantearlo aquí en 3 horas. Es como un poco frustrante también en ese sentido, porque hay mucho trabajo detrás, hay mucha tensión, hay mucha emoción también dentro de estas negociaciones y evidentemente del otro lado crear una reacción de escucha, crear una reacción de empatía, tratar de crear un ambiente donde no nos veamos como dos partes, sino como un conjunto de personajes que tenemos que actuar para tratar de cambiar algo que está identificado, no está funcionando dentro de la universidad. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia que nos ha dado muchas luces en muchos sentidos. Yo creo que para la propia universidad misma también es un foco para hablar de la gestión desde otro lugar, no de la mirada, digamos, vertical, sino cómo empezamos a pensar política pública, política institucional desde los sujetos a quienes estamos pensados servir, que son las estudiantes, los estudiantes, les estudiantes. Y esto no es fácil para ninguna institución. De hecho, los tiempos, ¿no? Como ya lo hemos vivido después del paro, porque el paro fue una dinámica, pero el paro no podremos decir se cierra aquí. El paro está dejando repercusiones que van a tener un alcance importante, creo yo, para el futuro de quienes de alguna manera entren a esta universidad. Desde situaciones que son muy difíciles de cambiar. Podríamos demandar equidad, por ejemplo, en la representación, pero si no tenemos las condiciones para alcanzar la equidad representativa, incluso en los consejos, en las comisiones, etcétera, pues esos cambios se ve que no van a resultar de la noche a la mañana, porque hay divisiones donde hay muy poca participación femenina o hay muy poca participación de la población de la diversidad, no porque no estén, sino porque sencillamente no tienen las categorías o no alcanzan las condiciones que están establecidas para participar en este tipo de situaciones. Entonces, yo creo, en resumen, que yo creo que las compañeras abrieron un camino, han abierto un camino que es de largo alcance y que además requiere un trabajo cotidiano, requiere que el estudiantado haga parte de sí mismo, este proceso de autodeconstrucción, este proceso de reflexión, este posicionamiento crítico ante lo que se está viviendo y también derrumbar un poco nuestros fantasmas, nuestros muros en torno a que la violencia de género es un tema que solamente compete a mujeres o que solamente compete a un grupo que está en rebeldía y que está tratando de llamar la atención. Una serie de determinismos que me parece que de alguna manera descalifican lo que durante muchos años el trabajo, digamos, de tanto activistas como académicas y como muchas organizaciones, incluso políticas que han llegado a establecerse en este país, han costado pues muchos años de trabajo y de colaboración de movimientos y no nada más, ¿no? Como el paro. Me parece a mí que es trascendente, por lo menos en esta paradoja, que hoy en día estemos discutiendo incluso que exista la posibilidad. Yo de verdad hace 15 días jamás pensé que existiera la posibilidad de 2 candidaturas femeninas para la presidencia. En mi vida me lo había planteado, ¿no? Pero yo creo que también es el resultado de una sociedad que está cambiando cosas. No sabemos si esto, ¿no? Evidentemente va a significar un cambio radical, como tampoco sabemos las repercusiones que tenga el paro en el largo alcance, pero sí creo que en la experiencia individual es muy enriquecedora, es muy potenciadora y también, por ejemplo, es muy interesante cómo
por lo menos en el colectivo de docentes, una de las principales condiciones que nos pusimos entre docentes para poder participar dentro del movimiento fue que ninguna buscara un protagonismo y que ninguna diera ninguna entrevista y que ninguna estuviera buscando un escenario público, porque el movimiento era de las estudiantes, los y les estudiantes, y no de las académicas, académicos, académicas que estén en esta universidad. Yo creo que ese foco para nosotros fue importante, porque finalmente son desde abajo donde se generan estos cambios, y creo que este sentimiento y esta compartencia que les hacen las paristas tiene, pues les digo, muchos, es un multicolor de experiencias, ¿sí? Tengo alumnos, a mí me llamaba la atención que dentro del paro, muchos de mis alumnos, exalumnos, me saludaban. Claro, uno los reconocía inmediatamente por la voz, el tamaño, la forma en la que se visten, eran reconocibles. Eso de alguna manera también va a sembrar, o por lo menos nos deja como docentes una semillita interesante de decir, hoy pues, ¿qué hacen mis alumnos en el paro? Pero bueno, porque son alumnos que tuve 2, 3 años atrás, entonces no necesariamente eso nos deja algunas semillas, es decir, que algo hicimos en el aula, algo también tratamos de empujar desde el aula en otro lugar, en otra práctica. Pero también hay fracturas, muchos de ellos también, ¿no? En este acercamiento ya de conocernos, pues cuentan sus, digamos, sus propias contradicciones, lo que les costó también poder participar en una acción colectiva. No es fácil asumir una decisión de asamblea. El trabajo de asamblea es cansadísimo, ¿no? Pero es uno de los trabajos más enriquecedores. Los pueblos indígenas tienen una gran, digamos, formación en ella, pero las personas se van formando desde su propia subjetividad, desde muy pequeños, en esta toma de decisión colectiva. Cuando estamos en una comunidad estudiantil, pues estamos hablando de un variopinto de formaciones. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos? ¿Llevamos a consenso? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Quién se empieza a colocar como vocera? ¿Quién se quiebra? ¿Quién ya no puede llevar a cabo una mesa? Entonces hay que cambiar de orador y entonces hay que improvisar y hay que estar cambiando situaciones dinámicas. Entonces me parece que es una experiencia realmente que avasalla, nos consumió prácticamente 2 meses en realidad. La gente también evidentemente se cansa, hay truenes, pero también hay una serie de aprendizajes que nos van a formar en la vida, pues en la vida personal, en la vida de nuestro entorno y por supuesto pues en su vida profesional. Yo les invito a que se involucren. Probablemente la agenda de género no es la suya y eso también es muy válido, pero sí que se involucren en lo que de alguna manera les compete hacer para cambiar y para hacer de este mundo algo mejor, creo yo. Pero bueno, esa es mi reflexión, mi experiencia. Inicial. Muchas gracias, Verónica. Me llegaron algunas preguntas del público que pues en realidad tienen una relación muy importante con algunas de las cosas que ya han estado mencionando tanto las compañeras como la profesora. Voy a dar lectura a una de ellas que creo nos puede dar pie para empezar a responder algunas de las preguntas siguientes que ustedes mismas nos hicieron llegar. Por ejemplo, esta. ¿Consideran que aún después de institucionalizar el feminismo en cada una de las unidades se guarden sesgos de romantización del movimiento? Esa es la pregunta. O sea, parece que quien hace la pregunta interpreta que pues la romantización está en el movimiento y no en la institucionalización, es lo que interpreto, pero a ver si ustedes lo pueden interpretar mejor. Bueno, tal vez me animo, ya que estamos en estas. Recuerden que la institucionalización, pues siempre para los movimientos sociales es como un objetivo, que algo por lo que se está luchando, de alguna manera quede plasmado, no para los logros del propio movimiento, sino para lo que viene en general. Yo creo que la lucha del feminismo institucionalizado tiene ya rato, ¿no? El paro
potencializó esa institucionalización, especialmente porque metió una variable que no se estaba contemplando, que es la mirada estudiantil. Había protocolos, aunque los protocolos tomaron en cuenta alguna participación estudiantil de algún tipo, no es lo mismo la demanda que nace de la base a la demanda que nos imaginamos, ¿no? Como instancias verticales pueden dar solución al problema. Yo creo que hay una visión, claro, evidentemente si no se llega a plasmar mucho de lo que está en la discusión de los acuerdos, porque evidentemente todo esto llegó a ciertos acuerdos, de alguna manera, pues claro que es romántico, o sea, uno quisiera que todo lo que se propone lo tome la institución y lo pueda llevar a cabo y de alguna manera lo pueda materializar, pero tampoco nos podemos creer que con eso se ganó, ¿no? O que eso significa el ganar dentro del problema de la violencia de género. No es fácil, yo creo que es muy complicado incluso cómo traducir esos acuerdos ahora en algo que sea práctico, en algo que sea simple, en algo que de alguna manera sea cercano a las personas, y no creo que de alguna manera quienes participamos creamos de alguna manera romántica que se ha ganado, ¿no? O que con eso damos fin a la violencia de género que puede presentarse dentro de las universidades. Evidentemente requiere una traducción, no es lo mismo quien va a trabajar en la instrumentación del protocolo a quien va a resguardar digamos, la legitimidad de la toma de decisiones en el protocolo. Entonces involucra tareas a niveles muy, muy amplios, y que por supuesto va a haber una serie de resistencias con las cuales sabemos que se van a estar lidiando. Es interesante, por ejemplo, de las personas que están tomando los cursos, que forman parte de las comisiones de faltas de los consejos académicos. Es alarmante que solamente después de dados los cursos, solamente ¿cuánto pasó? ¿Cuántos tienen aprobado? Un 37%, un 40% de las personas aprobaron el curso. O sea, entonces, ¿quiénes van a tomar la decisión sobre los casos o si no tienen los conocimientos básicos para tomar la decisión? Entonces, pues sí, no podemos romantizar que el hecho de que esté institucionalizada que las personas tomen cursos en relación a violencia de género, eso nos garantice que de alguna manera se va a parar el problema o vamos a tratar de contenerlo. Es bastante complicado, es mucho más complejo que pensar, ya está ahí, ya se puso en el acuerdo y ahora se va a cumplir. Creo que hay una distancia enorme entre la teoría y la práctica. Gracias, Verónica. Itzel, no sé si quieres. Sí, Claro, por supuesto. Gracias. Bueno, desde la perspectiva de las paristas, esta pregunta creo que aborda dos temas distintos, ¿no? Porque preguntan, después de institucionalizar el feminismo en cada una de las unidades, bueno, cada unidad tuvo un proceso específico. Después, ¿todavía se guardan sesgos de romantización del movimiento? Creo que no son mutuamente excluyentes. Institucionalizar el feminismo no anula los sesgos de la romantización de la lucha feminista desde un espacio estudiantil. Entonces, es complejo de contestar, porque después de institucionalizar el feminismo, hay distintos tipos de feminismos. Creo que desde estos feminismos que convergen en la asamblea de UAMEC y Xochimilco, fue un tema constante. ¿Vamos a institucionalizar el activismo? ¿Qué tan contradictorio es eso? Porque la lucha feminista es crítica ante las instituciones, ¿no? Cuando sabemos que haber firmado 81 acuerdos no significa que nos van a dejar de violentar, no significa que se va a acabar la impunidad, que van a dejar de revictimizar, no significa que van a tomar en serio a las feministas. Mucho menos cuando somos atravesadas por distintos niveles de violencia. No solamente somos mujeres, y eso ya nos atraviesa violentamente. No solamente somos estudiantas, que también nos atraviesa, sino que también somos feministas. Entonces, somos múltiples violencias las que atravesamos, y confiar en la institución que forma parte fundamental del sistema que nos conforma y en el que de alguna forma no podemos salir, es contradictorio y hasta cierto punto nos ponen en quiebre, ¿no? Voy a hablar desde la experiencia quizá un poco anarcofeminista o los feminismos comunitarios, cuando tenemos que depositar cierta fe
o cierta esperanza en las instituciones, cuando por el otro lado estamos diciendo ya no más, porque no te creo, ¿no? Institución, porque sé que no me cuidas, porque sé que no me proteges ni a mí, ni a mis hermanas que estamos aquí denunciando, que nos acosan, que nos violan y que todavía nos castigan por ello, ¿no? Que nos culpan, que nos suspenden, que nos expulsan, que nos censuran, todavía por ser atravesadas por la violencia. Entonces, ese es un punto de quiebre interesante para los feminismos que activan desde los espacios estudiantiles y los sesgos de romantización del movimiento. Creo que ese es un punto clave, muy importante, porque al menos en redes sociales nos llegaban algunos comentarios y mensajes como de wow, las paristas, las admiramos muchísimo, muchas gracias por todo lo que hacen, son increíbles. Y eso nos alimentaba el corazón con un fuego morado súper chido, ¿no? Decíamos, lo estamos haciendo bien, estamos transmitiendo el mensaje que nos podemos organizar, que podemos alzar la voz. Sin embargo, aquí adentro, en estas asambleas que duran 8 horas, tener que estar trabajando en mesas, noches y días, no es para nada romántico, es muy difícil. Resistir desde los feminismos no solamente fue en un paro de 2 meses, es algo que se hace todos los días. Entonces hay que desromantizar el feminismo porque son decisiones diarias que van en contra de lo que se nos enseña, de un sistema patriarcal, machista, que nos minimiza, que nos ningunea, que incluso pone en duda nuestro poder que como mujeres podemos ejercer en un sistema que nos dicen, no, no tienes lugar, no tienes voz. Y si quieres hacerlo, te va a costar mucho más. Entonces, claro que no van de la mano y se romantiza la lucha feminista, en este caso del paro, pero yo les invitaría a escuchar las voces de las paristas y decir, fue sumamente difícil, sigue siendo difícil organizarse desde la colectividad, es ir en contra de un sistema individualista, capitalista, y siempre va a ser complicado. Muchas gracias. Y digamos, esta otra pregunta está contemplada también en los próximos puntos, que es, ¿cuáles son las diferencias que ustedes percibieron entre las condiciones materiales y políticas que tuvieron en Xochimilco y las que hubo en otras unidades? Ese punto es muy interesante porque dentro de la organización de las 5 universidades, de las 5 unidades, hubo una comisión interguam en donde a través de un chat teníamos comunicación directa con las compas de las distintas unidades. En la medida de lo que podíamos y que los tiempos nos lo permitían, nos reuníamos para contar cómo nos estaba yendo, cómo iba nuestro pliego, qué tal la organización. Y entonces considerar las distintas realidades fue muy enriquecedor, pero sobre todo fue posicionarnos como privilegiadas en el caso de Xochimilco. Fue ya hablando desde un feminismo interseccional y tomando un conocimiento situado. Yo personalmente, compartiendo con otras compas la experiencia, podemos reconocer que Xochimilco fue una unidad privilegiada, porque en ningún momento tuvimos un ataque de fuera, por ejemplo. Si bien hubo comentarios que descalificaron o que iban en contra de las paristas, todo fue a través de redes sociales. Jamás hubo alguien que se parara frente a nosotras y nos dijera que nos hiciera algún tipo de ataque. Eso no sucedió, si acaso una vez con los camioneros, ¿verdad? La base de camiones que justo en el pliego pedimos que la muevan del lugar porque pone en riesgo nuestra integridad como estudiantas y como mujeres. En algún momento estos compas de los microbuses nos atacaron directamente y amenazaron con entrar a golpearnos a nosotras y a nuestros compas que estaban ahí. Pero eso fue como una de las cosas más graves que atravesamos, pero es totalmente distinto en el caso de Lerma, por ejemplo. Las compas que muchas veces han hablado de que su universidad, que esa unidad está situada en un espacio en donde hay presencia del narco, por ejemplo, en donde en algún momento hubo un feminicidio también ahí en las cercanías de la universidad. Hablamos de unidades que están en las periferias y siempre los feminismos de las periferias son una resistencia con matices específicos. Entonces, hablar, por ejemplo, de las compas de Azcapo,
Justo veníamos entrando mi compa y yo y decíamos, wow, Azcapo es muy grande. Es muy grande y tal vez es porque no la conocemos, porque no la habitamos como Xochimilco, pero yo al momento de verla dije, entiendo que las compas hayan tenido que entregar las instalaciones porque es grandísimo. ¿Y cómo te organizas para cuidar esto? Cuidándote a ti también y cuidando a tus compas, es un reto. Entonces, claro que en Xochimilco tuvimos privilegios también, por ejemplo, a comparación de las compas de Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa eso fue otro mundo totalmente distinto. Entonces, claro que las perspectivas desde los feminismos universitarios en cada una de las unidades son muy enriquecedoras en el momento de pensar cómo se lleva a cabo un paro. Bueno, no puede haber un manual como tal. Tal vez tomo uno, unidad Xochimilco, tomo dos, unidad Azcapo, y entonces lanzamos tips según cada uno de los distintos espacios, pero eso a nivel infraestructura, ¿no? A nivel político, pues creo que la discusión es muy enriquecedora porque cada perspectiva es distinta. En el caso del discurso político que desarrollamos en Xochimilco, nos costó mucho. Y las compas que formaron parte de la asamblea de la maestría y del doctorado aportaron una perspectiva feminista teórica muy importante que considero que le dio mucha solidez a nuestro discurso. Sin embargo, eso no lo es todo, porque en cuanto a hacer política, las compas, por ejemplo, que estaban cocinando ahí en la cocina tomada de Xochimilco, pues eso es político también. Lo personal es político. Entonces, haber resistido como feministas dentro de la universidad, así haya sido estando toda la noche en la entrada de Calzada del Hueso, viendo y vigilando y tratando de no dormirte y qué pasó, compa, qué necesitas, eso fue hacer política desde las mujeres y para las mujeres. Muy bien, entonces quizás podríamos empezar a hacer este balance que tiene que ver con cuáles consideran ustedes tres que fueron los logros y los fracasos del movimiento, cuáles fueron los alcances y resonancias del movimiento también, ¿no? Que tiene que ver con los logros y fracasos. Es como un poco empezar a hacer un balance. No sé si quisieran empezar ustedes. Sí, bueno, tal vez algo que a mí me gustaría resaltar en caso de estas, de las resonancias que surgieron a partir de este paro, fue que muchas veces, bueno, en algún momento nos enteramos que incluso otras escuelas hicieron referencia a que el movimiento en sí, el paro de las 5 unidades de la UAM, fue motivo de esperanza, de inspiración para ellos también hacer una exigencia ante la violencia de género que ocurre en sus distintas escuelas, al igual que hubo algunos acontecimientos personales de diferentes miembros de la colectiva que inspiran a decir, soy víctima de violencia, porque muchas veces la tenemos tan normalizada que no nos damos cuenta que estamos viviendo en un círculo de violencia que nos oprime, que nos opaca y que nos normaliza y que nos exige vivir así. Y en el momento en el que llegas, compartes ideas, distintos puntos de vista que te complementan con tus compañeros, te hace decir, ya no más, ¿en dónde he estado viviendo este tiempo? A pesar de que llevo cierto tiempo tratando de construirme, de informarme, de aprender de este movimiento feminista, hay cosas que todavía me sobrepasan, que no entiendo, pero al estar complementándote con tus compañeros, te hacen seguir una lucha propia, porque la cosa no se queda en la escuela. En la escuela, tal vez en el momento en el que estemos, en el momento que nosotros podamos transmitir estas ideas, o al menos de la mejor manera en la que podamos, y que algunas personas se integren para poder seguir en la lucha, en la resistencia, en la exigencia, porque hace un momento lo hablábamos, ¿no? Es esta utopía, ¿no? De un paro no te va a hacer que ya no te acose tu compañero, que no te acose el maestro. Sin embargo, algo que tal vez estaría bien resaltar es que muchas veces cuando hacíamos las asambleas para preparar las mesas de negociación, muchas veces éramos conscientes que había puntos que nos iban a rechazar, porque sabemos que nos sobrepasa a nosotras, que no está en nuestras manos y que es difícil que las autoridades cedan ante ellos. Pero algo que siempre nos repetíamos era, vamos a poner la vara tan alta
para que lleguemos lo más lejos que podamos. Tal vez no logremos nuestro objetivo, pero entre más alta pongamos la vara, vamos a poder lograr más. Y eso también no va a solucionar nada, tal vez sí, pero al menos es el comienzo, el camino a la búsqueda de la resolución de la problemática de la violencia de género que se está viviendo. Y eso se transmite tanto que llega hasta lo personal, en el que uno empieza a luchar contra sus propias batallas en cuanto a la violencia de género que existe y que vive cada uno. Y bueno, eso lo resalto porque personalmente me ha servido bastante, me ha ayudado a ver cosas que no veía, y eso creo que es algo muy bonito, independientemente de lo complejo que conlleva este movimiento. La verdad es que creo que esta es una de las preguntas más difíciles, más complejas, porque hablar de ganancias del paro es difícil, es complejo, sobre todo porque a pesar de que ya son 4 meses de que se levantó el paro, creo que las paristas tenemos la realidad alterada, ¿no? La perspectiva de la realidad muy alterada, porque hay mucho aprendizaje que aterrizar. Fue un evento canónico, si queremos llamarlo así, ¿no? Porque creo que es por esferas, ¿no? Hay distintos ámbitos que podemos analizar. Una cosa es la transformación personal, que como feminista decides plantearte en el paro, qué fue lo que aprendiste, por qué llegaste ahí para empezar. Uno es lo personal, otro es el nivel colectivo, cómo nos transformamos en colectividad, que eso no fue fácil, no fue bonito, es algo que duele. Los feminismos duelen, porque nos duelen, porque al final creo que una de las dimensiones más complejas de ser activista, feminista, estudiante, marginada, violentada, disidencia, todas esas distintas violencias que nos atraviesan y nos duelen, nos unen y nos relacionan desde lo que se llama la resiliencia, ¿no? Pero una resiliencia feminista que no puede ser romantizada, porque en el momento en el que estamos en una asamblea y decimos, cámara, somos 20 morras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos que cambie? No, pues es que si yo quiero presentar una denuncia, no quiero que me ignoren, no quiero que me censuren, no quiero que me silencien, quiero que hagan valer mi dolor, quiero que reconozcan que existe la violencia en la universidad, que existe la violencia en el sistema, y no quiero que me echen la culpa para empezar, ¿no? Entonces empezamos a hablar de lo que queremos y terminamos hablando de esas violencias que hemos vivido, y nos damos cuenta que nos une ese dolor, porque uno de los alcances que yo pudiera poner como de los más importantes que derivaron del paro fueron las redes que tejimos entre nosotras, entre nosotres, como hermanas, como amigas, como estudiantes, con ganas de organizarnos, con ganas de alzar la voz, con ganas de decir, ya no queremos más violencia, queremos que nos traten como lo que somos, seres humanos, y somos diferentes a los hombres y tenemos necesidades distintas y queremos que nos escuchen y queremos tener voz y queremos tener valor, porque somos valiosas, no somos solamente un cuerpo, somos mente, somos espíritu, tenemos garra, y claro que podemos cambiar las cosas, pero ¿desde qué lugar? Tener que estar aquí hablando de la violencia de género, tener que estar aquí, fue necesario parar las unidades de una universidad, una de las más importantes de México, una de las más importantes de América Latina, que quizá, hablando de largo alcance, no solamente se hagan seminarios, ¿no? Pláticas, conversatorios, lo que derivó del paro, lo que ganamos con el paro, como institución, ¿ok? Pero el trabajo lo hicimos nosotras. Claro que con apoyo de las profesoras eso fue muy importante, pero somos las estudiantes quienes podemos cambiar las cosas. Entonces, una de las principales ganancias es que si nos organizamos, podemos poner el punto de foco en lo que es importante, que la universidad es violenta, que existe la violencia institucional. Y sí, firmamos 81 acuerdos, pero tener que dar ese seguimiento, tener que fungir aparte un papel de vigías, de decir, estamos aquí y nosotras estuvimos cuando se redactó ese acuerdo y queremos que se cumpla esto y esto, es sumamente cansado, es muy cansado. Y muchas veces nos sobrepasa porque tenemos que responder a los tiempos de la institución,
no solamente aquellos que convienen políticamente a ciertas personas que desde su silla, desde su privilegio y desde su poder dicen quiero que me entregues resultados ya, ¿no? Quiero ver esa comisión ya, ya. Y nosotras, como estudiantes, ¿qué cambió con nosotras? ¿En qué momento tenemos espacio, tenemos tiempo para sentarnos a decir qué cambió dentro de nosotras después del paro? Ya no somos las mismas. Hemos puesto el foco en que las feministas organizadas desde espacios estudiantiles podemos ejercer un poder transformador, un poder de potencia de cambio en la sociedad, para reconocer que hay violencias específicas que nos atraviesan y que ya no queremos que eso pase, que creemos que tenemos la capacidad de imaginar otros mundos, otras formas de relacionarnos, en donde no haya violencia y no haya opresión, y que vamos a hacer lo necesario para que eso cambie, así nos tome años, así nos tome dolor, sangre, sufrimiento, así tengamos que manifestarnos, que tengamos que seguir al pie de lucha todos los días, lo vamos a hacer porque ya no queremos vivir con miedo. Entonces yo pondría en ese balance como la ganancia más importante, más allá de lo que se firmó en la institución, las redes que logramos tejer y hacer feminismos políticos para la comunidad. Eso. No sé, Verónica, sí, como el balance. Sí, en balance yo creo que la universidad ganó, ¿no? Y ganó en muchos sentidos, porque no estaríamos hablando del paro hoy en día si hubiera habido una intervención policial, por ejemplo, para desalojar a las paristas. Algunas compañeras han vivido esa experiencia y bueno, ¿no? Creo que las instituciones de educación han pagado, por lo menos el país mismo ha pagado un gran precio, ¿no? No olvidemos a los estudiantes de Ayotzinapa, no olvidemos a el 68. Bueno, hay ejemplos ahí para tirar. Las feministas también en la UNAM se les tiró al olvido, al desgaste, se le apostó por ahí. Yo creo que una de las grandes ganancias fue tratar que la institución también, mover a la institución en el sentido de llegar a acuerdos, que esos acuerdos pues probablemente puedan materializarse y muchos otros no podrán materializarse. También forma parte de eso, de este diálogo, de esta interacción, que va a depender no solamente de las paristas, porque evidentemente no podemos colocar la responsabilidad en pocos sujetos, sino la responsabilidad de todas, todos y todes que participamos en esta universidad. La responsabilidad que tenemos como profesoras, profesores, en la impartición de clases sin violencia de género, que es una responsabilidad ética. No tendríamos que estar de alguna manera recordándolo, pero efectivamente, como estamos en un sistema que la reproducimos de alguna manera, todas y todos y todes de alguna manera tenemos que hacernos conscientes y tener un papel transformador desde la práctica cotidiana. Creo que otra cosa que de alguna manera ha sido muy difícil de transformar es justamente cómo acoplar los tiempos, no solamente los tiempos, sino también los requerimientos y muchas otras cosas que en la institución sigue respondiendo a instancias superiores, y entonces pareciera que todo esto tiene que embonar dentro de una caja, de un reloj mucho más amplio y de un reloj todavía mucho más amplio, porque tenemos que entregar resultados. Y entonces, ¿qué pasó? Y muchos de ustedes podrán decir, yo sí perdí 2 meses, yo sí perdí 2 asesorías, yo sí perdí esto, ¿sí? Perdí tiempo, perdí muchas cosas, pero yo creo que a final de cuentas estas agendas que nos obligan a cubrir tiempos, quienes de alguna manera tuvieron tiempos de becas CONACYT, personas que tuvieron que ya veían su salida, incluso oportunidades de empleo, becas, en fin, hay mucha gente que se vio afectada por muchas de las situaciones que se presentaron por el paro. De alguna manera también tendríamos que tener una especie de diálogo de cómo hacer que las cosas puedan seguir caminando de tal manera que se tengan que cumplir los objetivos del paro sin que necesariamente haya afectaciones colaterales. A mí siempre eso de las afectaciones colaterales me parecen, ¿no?, bastante contradictorias, pero
la flexibilidad que necesita la institución para lidiar con un paro y hacer sus procesos administrativos más flexibles, acordes a otras instancias a las que tiene que responder, creo que esa es una lucha que todavía nos queda pendiente, ¿sí? ¿Cómo respondemos ante otras instancias diciendo, si no, nos van a quitar presupuestos si no damos 3 trimestres, y entonces ahora aceleremos, y ahora vamos a vivir 2 años de un acelere otra vez, ¿no? En tu vida cotidiana, porque los intertrimestrales se nos hacen más cortos, y todo este tipo de cosas apuestan también a un cansancio. Creo que la lucha evidentemente tiene que ir más arriba, tiene que tener otros derroteros, justamente pensando en cómo ir ajustando tanto cumplir con la agenda feminista, pero cumplir con las otras situaciones que nos ejercen presión. Entonces, yo creo que hay muchas cosas todavía que resolver y que vamos a ir tejiendo de poco en poco. Entonces, es esta resistencia que hay que presentar todos los días, esta lucha que hay que presentar todos los días, y además estas demandas que tenemos que ir escalando también de nivel. No se queda en la UAM, se queda en un sistema educativo, se queda en instancias que otorgan becas y que tampoco toman en cuenta si hubo un paro o no hubo un paro. Tienen que entregar resultados. Dios, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer compatibles, y que creo que más que pérdidas o ganancias, yo lo que diría es que tenemos todavía muchos frentes por los cuales tenemos que hacer que esto vaya caminando. Me Gracias. gustaría agregar una Sí, cosita. por supuesto. Gracias. Estaba pensando que no me gustaría dejar de lado, ahora que veo a la compa que me acompaña y otra compa que iba a estar con nosotras, pero que tuvo unos problemas personales y ya no pudo llegar. Me hace pensar en esta pregunta de lo mismo, ¿no? Las ganancias del paro, las ganancias de los movimientos feministas, de los movimientos estudiantiles. Creo que más allá de enfrentarnos al dilema del sistema al que respondemos y en el que tenemos que operar, y que si como feministas nos reconocemos idealistas, nos reconocemos personas que creemos en los cambios, que creemos en la transformación social, que le apostamos a la revolución, a poder tener una sociedad libre de violencia, que le apostamos al trabajo de otras feministas de generar leyes, ¿no? Legislaciones para asegurar que las mujeres vivamos libres de violencia, a pesar de tener que de alguna forma ajustarnos a esos cuadros sistemáticos y estructurales que de alguna forma limitan el pensamiento idealista feminista. Creo que a pesar de eso, hay como un micelio en el pensamiento, ¿no? Hay niveles, y en la forma en la que nos empezamos a relacionar como iguales entre pares es hacer un feminismo radical desde la ternura, como dice la palabra, ¿no? La frase feminista. ¿Qué asociamos con lo radical? Lo radical no necesariamente es violento, no es de la noche a la mañana, ¿no? Algo radical, ya cambió, ya es radical. No, nosotras reivindicamos la radicalidad desde otros discursos, desde otros espacios, desde la ternura, desde cuidarnos entre nosotras. Y eso es una de las resonancias más importantes de este movimiento, porque estamos relacionándonos, estamos defendiendo un pliego, estamos abogando y estamos saliéndonos del individualismo para defender una lucha colectiva, pero ¿a través de dónde o desde dónde? Desde decir, ¿qué es ser feminista? ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué estoy aquí, para empezar? ¿Qué hago en esta asamblea? ¿Qué hago siendo vocera de una colectividad feminista? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo me relaciono con mis hermanas? ¿Cómo me relaciono yo conmigo misma? Entonces empezamos a ver cómo las violencias siguen normalizadas y están todo el tiempo reproduciéndose, de mujeres contra mujeres, de hombres contra mujeres también, de hombres contra disidencias, mujeres contra disidencias, y nosotras tenemos tan internalizada esa violencia que ser feminista, creo que es poner el ojo en eso, cuestionarlo. Es decir, yo no tengo que ser la competencia de mi compa, yo no tengo por qué ponerte el pie, al contrario, te doy la mano, hermana, porque sé lo que sufres, porque lo he vivido, porque a mí también me ha acosado mi novio, porque a mí también me acosó un profesor, porque a mí también me violaron, porque a mí también me abusaron, porque también me silenciaron.
porque también cubrieron mi infancia con violencias que no voy a poder superar y que de alguna forma me configuran ahorita y configuran mi forma de ver el mundo. Pero ¿qué hago yo con eso? Bueno, pues lo cuestiono, lo transformo y lo convierto en la capacidad de relacionarnos desde el amor, por romantizado que suene, pero estar aquí, nosotras y todas esas compas con las que trabajamos y que ahorita no pueden estar aquí, pero que se preguntaron, ¿qué es ser feminista? Feminismo es darnos la mano, ¿no? Es hablar por todas, es creer que podemos defendernos y cuidarnos entre nosotras y apapacharnos y sanarnos las heridas para relacionarnos ya no desde la violencia, sino desde otras formas. Bueno, vamos a dar muchas gracias. Paso a una pregunta que vino desde Facebook para las compañeras. ¿Qué puntos no aceptó la autoridad? Es la pregunta que hacen. Bueno, tal vez el primero que me llega a la mente así, luego, es que dentro de nuestro pliego petitorio exigimos una disculpa pública para la compañera que fue víctima de agresión sexual dentro de la unidad por parte del de uno de los trabajadores de la unidad. Fue algo que mencionamos en un principio, pero pues no se dio. Lo sometieron a colegio académico. Sí, se sometió a colegio académico, a una comisión, perdón, pero de todos modos se dijo que no había sido abusada la compañera, que eso no había pasado y que por lo tanto no se iba a dar esa disculpa pública. Eso es una de las cosas que recuerdo así luego. ¿No recuerdas alguna otra? Sí. Más o menos yendo por esa misma línea, de hecho firmamos un acuerdo con el rector que se tenía que emitir un pronunciamiento en donde se reconociera la violencia de género, que literalmente dijera, sí, en la UAM existe la violencia contra las mujeres, sí, la UAM ejerce violencia institucional, claro que hemos revictimizado porque no tenemos la formación, porque hay fallas en el sistema, porque hay fallas en los procesos, sí lo reconocemos y vamos a trabajar en eso, aplicando políticas de cero tolerancia a la violencia, aplicando perspectiva de género y feminismos. Muchas mesas nos tomó, ese fue el eje, ¿no?, de discusión. Se firmó un acuerdo de que la universidad tenía que emitir eso y es algo que no ha sucedido. Y hay resistencia hacia eso. Es algo que si nosotras no vamos a decir, oiga, rector, ¿se acuerda que usted firmó y se comprometió que tenía que reconocer que existe un problema? No sucede. ¿Por qué? Bueno, haciendo un balance político habría muchísimas razones que podemos llenar este salón, ¿no?, de por qué no reconocer que el problema existe. Pero ¿qué otra cosa no aceptaron? También hubo puntos en los pliegos, puntos específicos que hablaban de profesores y de compañeros agresores, ¿no? Específicamente exigimos que tal sea despedido, exigimos que tal no sea electo coordinador de tal carrera. Hubo mucha resistencia. La mesa de los casos, la mesa de violencias específicas fueron muy difíciles porque es como ponerles el dedo en una llaga que no quieren saber, ¿no? Que no, a mí no me hables de violencia de género, a mí háblame de los 130,000 pesos que gano al mes, ¿no? Honestamente. Entonces, pues es complejo. Esa fue la primera resistencia. Feministas tenemos que escucharlas. ¿Por qué? Las feministas, ¿qué? Están locas, ¿no? No saben lo que quieren. Son unas niñas. Nosotras, la institución, sabemos lo que quieren y sabemos lo que necesitan. Y por eso quizá fue tan duro que nos impusieran el levantamiento del paro. Quizá por eso fue tan violento que impusieran ese calendario. Porque no estábamos jugando. Nuestra vida estaba ahí. Pusimos el cuerpo, pusimos la cuerpa, pusimos la mente, pusimos el estudio. Fue un trabajo transdisciplinario fundamental, ¿no? En el caso de Xochimilco siempre dicen, no, que el TIDI, que el tronco divisional, interdivisional, este es un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, y lo promovemos. Cámara, las paristas lo hicimos, los paristas lo hicimos. Tuvimos mesas, tuvimos noches de desvelo, en reuniones de Zoom, en presencial, en donde apenas si comíamos y tomábamos
litros y litros de café, de distintas carreras, de distintos trimestres, hablando de un eje en común, la violencia contra las mujeres, de distintas edades, desde distintos lugares, foráneos, defeños. Estábamos ahí hablando de lo mismo, desde nuestras distintas disciplinas, buscando una solución en conjunto. Eso es un trabajo transdisciplinario. La universidad debería estar orgullosa, la verdad, deberían reconocerlo. Y no porque lo necesitemos, sino porque la UAM es hija del 68, ¿no? Entonces, celebremos la organización estudiantil, celebremos que las mujeres estamos tomando espacios, que nos estamos politizando, celebremos que la universidad ya no va a ser gris, se pinta de morado. Y eso es una ganancia. Bueno, estamos cerrando. Hay una última reflexión que está aquí en este cuestionario, que sería, ¿qué está pasando? Ya lo han mencionado un poco también, Verónica y las compañeras, ¿qué está pasando con el movimiento actualmente? No sé si quisieran comenzar. Sí, pues actualmente se ha estado dando un seguimiento justamente, ¿no? A que los acuerdos, que los 81 acuerdos firmados durante el marco del paro, pues tengan ese seguimiento y se realicen. Pero tal vez también algo que ha surgido, ¿no? Es el tiempo. La organización ahora tal vez es un pequeño defecto, porque en el paro teníamos toda la disponibilidad del tiempo y ahora tenemos que ajustarnos a los horarios de cada uno de los integrantes de la asamblea para poder atender esos puntos, y eso ha sido bastante difícil. Tal vez no es imposible, pero tal vez es donde estamos observando este reto justamente de organizarme de tiempo, de no solo estar 4 personas, de cómo llevar a cabo todas estas actividades en conjunto para que se lleven bien, pero hay ciertas trabas que se están atravesando. Eso es una de las cosas que pues está siendo bastante relevante. Es importante resaltarlo porque está sucediendo, pero pues la meta es encontrar la solución, la manera, el camino más viable de poder organizarnos para poder atacar en conjunto y llevar el seguimiento para que se vea que no solo fue el paro y ya, sí, ya acabó el paro, ya estuve aquí, ya no existe nada, ¿no? Ya no existe la violencia, ya, bye. Es todo un trabajo, ¿no? Justamente en todo este tiempo lo comentamos. El paro es el inicio, el trabajo viene después. El trabajo es cuando regresemos a las aulas, cuando regresemos y veamos que todo se está siguiendo, ¿no? Que tiene que haber un trabajo extra por nosotros, ¿no? Porque hay compañeros que trabajan, que estudian y que además tienen que aportar tiempo porque lo deseamos, porque todos deseamos tener un camino en el que ya no exista la violencia, que es difícil, pero es el reto en el que nos estamos enfrentando por el momento. Creo que también ahorita la colectiva, la UAMX Asamblea Estudiantil, está sanando, se está dedicando también a tejer, creo que de adentro hacia afuera, porque la mayoría de los paristas terminamos cansadísimos, ¿no? Agotadas emocionalmente, físicamente, mentalmente. Fueron muchas cosas las que nos atravesaron. Fue una resistencia muy difícil. Creo que para la mayoría de mis compas que no habíamos tenido una experiencia directa en activismo, nos dimos cuenta que ser activista es muy difícil. Es una cosa de todos los días. Hay que poner el cuerpo, literalmente. Hay que poner las emociones. Porque también hablar de una política y no hablar de emociones está cañón. Yo lo veo irreal, ¿no? Creo que algo que vimos en el paro es que separar lo profesional de lo personal no se puede. Separar la política de los sentimientos, de los sentipensares, de las emociones que nos atraviesan, no se puede, porque actuamos muchas veces desde ahí, desde la rabia en el caso de ser feministas, ¿no? Actuamos desde el hartazgo, desde la indignación. Entonces, ahorita creo que personalmente cada una de nosotros nos estamos encargando de sanar un poco, ¿no? Y decir, quiero seguir en esto
o ¿saben qué? No, tuve mi momento, mi participación en el paro, aporté con lo que pude, pero ahorita pues yo estoy en mi carrera, ¿no? Y ahí estoy. Si me ocupan, échenme un grito que si quieren manifestar, yo le caigo, pero yo desde mi espacio de estudianta. Y asimismo hay otras que estamos como diciendo, no, sí, yo quiero seguir porque el paro fue solamente la punta del iceberg, pero quiero seguir con el trabajo. Entonces creo que ahorita nos estamos dedicando a sanar un poco para reorganizar fuerzas y sobre todo entender cuáles son nuestros alcances, porque vivimos dentro de la simulación, ¿no? Y estar en la universidad es darnos cuenta de simulaciones que van más allá de nuestro poder, de nuestro alcance, y que muchas veces es frustrante, es una renuncia, yo le llamo, ¿no? Las renuncias de la revolucionaria, las renuncias de las feministas. Tal vez ahí no voy a poder llegar, tal vez eso no lo voy a poder cambiar, no voy a poder lograr que, no sé, que el rector interiorice la lucha feminista. Tal vez logramos que usara el lenguaje incluyente, ¿no? Chido. Pero pues ojalá lograra conmoverse con lo que estamos pidiendo y dijera, claro que sí, mis alumnas tienen derecho a vivir sin violencia, tienen derecho mis estudiantas a crear conocimiento en espacios seguros y yo, rector, voy a ejercer mi poder para asegurarme que eso suceda, porque tengo un compromiso social. Tal vez eso no pase, tal vez eso sea utópico, pero ¿cuáles son los alcances que sí tenemos? Politizarnos entre nosotras, entre estudiantas, como haciendo talleres, por ejemplo, ¿no? Es en lo que estamos ahorita, tratando de reorganizarnos. Durante el paro tomamos un espacio y nos costó mucho defenderlo y nos costó mucho cuerparlo, pero de verdad que es una ganancia muy chida porque ahí nos estamos organizando, ahí nos juntamos y tenemos ya ideas, ¿no? Tenemos planes, estamos queriendo activar eso con talleres, reunirnos, para hacer pláticas, desromantizar el feminismo, por ejemplo, hablemos del amor romántico, hablemos de qué significa ser feminista, y entonces empezamos a tejer y a politizar a las compas, porque el paro fue un momento coyuntural. Hubo trabajo de perspectiva de género y feminismos desde mucho antes. Aquí está la profesora con Cuerpos que Importan. Juan Xochimilco, pionera en estudios de género, ¿no? Ok. Pero este momento coyuntural del paro es un momento en el que se puso el foco en el feminismo y podemos aprovecharlo, nosotras como estudiantas, con nuestros pares. Cámara, hermanas, vamos a juntarnos, vamos a hablar del paro, vamos a hablar de qué significa ser mujer, vamos a hablar de lo que es empoderarnos. ¿Qué es empoderarnos? Vamos a hablar de hacer política siendo morra y cómo nos vemos nosotras como feministas en un espacio universitario, ¿no? En esas estamos. Súper. Profesora. Bueno, yo creo que a mí me toca hablar desde otro lugar. Evidentemente no participo de la asamblea, ¿no? Es un proceso distinto. A mí lo que me ha tocado después del paro es cómo crear comunidad en realidad, comunidades de aprendizaje, porque en realidad cada comisión, yo afortunadamente quedé en una sola porque no podríamos, en realidad estamos rebasadas y rebasados quienes estamos participando en esas comisiones, y cada comisión es un proceso de aprendizaje en la forma en la cual nos vamos a aproximar al cumplimiento del acuerdo, tanto metodológicamente, teóricamente, construir un vocabulario común, incluso que nos entendamos lo que estamos diciendo entre las diferentes partes, es una cuestión bastante difícil. Quienes quieren las cosas de manera pronta y expedita, con quienes de alguna manera entendemos que cada vez que se integra a una nueva persona, porque además recuerden que la UAM es súper dinámica, entonces en 3 meses ya estamos frente a otra cosa, a veces ya tenemos representantes distintos, tenemos otra cosa y hay que volver a empezar a explicar, a tener un poco la continuidad del trabajo en una situación también de mucha presión. Entonces creo que crear comunidades de aprendizaje nos va a requerir voluntad, de disponibilidad de tiempo, de renunciar a algunos fines de semana o algunos tiempos de recreación para ponernos a trabajar en las
en las cuestiones que después tenemos que llevar a un pleno, y ese pleno es igual de complejo, y entonces, así como sucedió en el paro, horas y horas de discusión se tienen que reducir en un instrumento que hay que poner en la práctica de manera, digamos, muy reduccionista, si lo podemos decir en ese sentido. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, cómo creamos una comunidad que tenga un mismo lenguaje común, un mismo entendimiento, un mismo fin, que aunque lo queramos, es mucho más difícil realmente trabajar para que esto se vuelva una realidad. Vivir una universidad libre de todo tipo de violencia, especialmente de la violencia de género, me parece a mí que es, digamos, una de las tareas que va a necesitar transformarse continuamente, porque las generaciones cambian y muchos de ustedes realmente cuando llegan nos rebasan en conocimiento, y por supuesto nosotros tenemos que ir lentamente aprendiendo de las grandes transformaciones que están trayendo las y los estudiantes, les estudiantes. Es muy difícil, hay profesores que les cuesta trabajo incluso el lenguaje incluyente. Ahora imagínense lo que es meter una perspectiva de género en los programas de estudio, en todos los programas de estudio. Estamos hablando de situaciones que nos van a llevar un tiempo, porque hay esta resistencia que puede ser generacional, cultural, es más, desde su propia posición de privilegio, y no es fácil renunciar a los privilegios. En esta universidad también tenemos mucha historia sobre eso. Entonces, tenemos que lidiar con construir una comunidad, y esa comunidad yo creo que es la que nos interesa sacar adelante, y colectivos que evidentemente hagan de sí esta también su lucha. Yo creo que una de las cuestiones que también podremos decir que gana la UAM es que justamente los y les estudiantes hicieron de un instrumento público su propio instrumento, y están transformándolo de tal manera que sea funcional para las personas que lo requieren y que además les resulta urgente tratar. ¿Sí? Nada más, creo. Muchísimas gracias. ¿Quieren agregar algo, compañeras? Para cerrar, estamos ya despidiéndonos, pero si quieren agregar algo. Bueno, pues no me resta sino agradecerles muchísimo a la profesora, a las compañeras, habernos compartido su valiosísima experiencia, además de una manera tan clara y tan explícita. Le agradecemos muchísimo a las colectivas de la Unidad Azcapotzalco, que son quienes están organizando esto junto con la doctora Karina Ochoa, y por supuesto con el área, con ATAP. Gracias a todas y todos, a todos por estar aquí. Les esperamos el próximo martes en la siguiente sesión. Gracias. Digna, libre y soberanista. Digna, libre y soberana. Digna, libre y soberana. En lucha feminista, la metropolitana.